¿Cómo están? Bueno, parte 2. Hasta ahora vimos cómo estaba conformado el sistema, esa estructura del sistema Ricardo muestra, en donde aparecen las clases, y lo vimos en una forma estática, o sea, es como una fotografía que vimos del sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza la película a funcionar? Cuando esto está en forma dinámica y esto se va reproduciendo ciclo a ciclo con la reinversión del capitalista, con el gasto total que hace el noble terrateniente y con el gasto total que hace la clase obrera por sus salarios. Entonces, toda esta explicación va a formar un gran hallazgo de Ricardo, que después también es superado, pero tomado por Marx. Es una de las cosas que Marx toma, se llama la ley de acumulación de Ricardo. Vamos a decir, la dinámica del sistema y cómo acumula. Entonces, Ricardo, como ustedes van a leer, explica que el salario es el precio del trabajo, que se rige por la ley de población de Malthus, que ustedes la tienen explicada en Rozier, y además de regirse la ley de población de Malthus, siempre es de subsistencia. O sea, en este modelo el salario de los trabajadores siempre es de subsistencia. La renta de la tierra se rige por una cuestión que tiene que ver con la naturaleza, con la ley de rendimientos decrecientes en la agricultura. Es decir, esta ley dice que cada vez, cuanto menos fértiles son las tierras, más trabajo hay que ponerle y su productividad cada vez es menor. Y que el precio de los bienes agrícolas, entonces, está dado por el costo de producirlo, pero en las tierras de menor fertilidad. Es decir, va a haber tierras de mayor fertilidad y tierras de menor fertilidad, en varias categorías. En las tierras de mayor fertilidad, el costo de producir, no sé, una tonelada de trigo va a ser menor que el costo de producir esa misma tonelada de trigo en una tierra de menor fertilidad. Ahora, ¿a qué precio se va a vender en el mercado? Al precio del costo de producción en la tierra de menor fertilidad. Porque si no, nadie cultivaría esas tierras. Está claro, como lo que motiva es el beneficio. Entonces, nadie cultivaría una tierra que no se le pagará por lo menos el costo de producción de lo que esa tierra genera. Entonces, cuando acá vamos a ver que aparece lo que ustedes van a encontrar como renta diferencial. Para que aparezca la renta diferencial, tiene que haber en funcionamiento tierras de diversa calidad, de distinta calidad. Y esta renta diferencial hace que haya una parte mayor de renta que obtenga el terrateniente, el noble, que tenga las tierras más fértiles. Si yo tengo la tierra más fértil y con producir 100 toneladas de trigo me sale 100 pesos, pero hay tierras en funcionamiento en donde producir 100 toneladas de trigo sale 400 pesos, como se vende a ese precio en el mercado, el que tiene las tierras más fértiles tiene una renta diferencial de 300 pesos. Eso es lo que se llama renta diferencial. Para que esa renta diferencial aparezca, tiene que haber tierras de distinta calidad en funcionamiento. Esto va a generar un problema en el sistema, según Ricardo, porque el beneficio, que es la última parte que nos faltaba, se obtiene del producto, pero en forma residual. ¿Qué quiere decir Ricardo con esto? Que es lo que le queda del producto al capitalista después de haber pagado la renta de la tierra y de haber pagado los salarios. Ahora, cuando aumenta la acumulación, es decir, cuanto más reinvierte el capitalista, que recordemos, para Ricardo son los buenos de la película, cuanto más reinvierte el capitalista, hay mayor demanda de mano de obra. Porque cuanto más acumulación hay, más clase obrera hace falta. Si hay mayor demanda de mano de obra y la natalidad no tiene la misma curva de crecimiento, entonces va a haber un aumento de salarios. Si aumentan esos salarios, va a haber un aumento de población, digamos. Y si aumenta esa población, lo que necesariamente va a hacer falta es una mayor cantidad de alimentos necesarios. Y acá no hay dudas, porque son de subsistencia, recuerden, los alimentos para los sectores trabajadores. Entonces hay que incorporar nuevas tierras a producir. Si se incorporan nuevas tierras, aumenta, como las tierras son de menor fertilidad, aumentan los costos de producir los bienes de primera necesidad.
Si aumentan los costos de producir los bienes de primera necesidad, el trigo, por ejemplo, va a salir más caro. Y si el trigo sale más caro, eso va a impulsar necesariamente un incremento en la renta diferencial, que es la parte del producto que se quedan los nobles terratenientes, pero al mismo tiempo va a haber que aumentar los salarios. ¿Por qué? Porque como están a nivel de subsistencia, un salario menor implica que no haya clase obrera, que vayan muriendo por las peores condiciones de vida que le daría no llegar a las cosas mínimas y necesarias para perpetuarse como clase. Entonces ahí hay una traba en el propio sistema, con esta incorporación de nuevas tierras a producir. Hay que producir más alimentos, hay que incorporar nuevas tierras, pero claro, está la ley de rendimientos decrecientes. Entonces hay toda una traba. Esto implica que cuanto más aumenta la renta y más aumentan los salarios, más va a ir cayendo el beneficio. ¿Por qué? Porque el beneficio, recuerden, quedaba de forma residual. Ahora, cuando el beneficio disminuye, va a haber un umbral, un nivel en donde ese beneficio ya no le es atractivo al capitalista que invierte. Y en ese momento va a dejar de acumular. Va a quedar el sistema invirtiendo lo mismo todos los años o todos los ciclos en una suerte de línea recta y no de crecimiento acumulado, lo que después vamos a conocer con Marx como reproducción simple, digamos. Es decir, todos los años, todos los ciclos, el sistema se reproduce en el mismo nivel, con la misma población, la misma inversión, las mismas utilidades, la misma renta, etcétera, etcétera. Ahora, tengamos en cuenta que este no es el estado natural del capitalismo. El capitalismo como estado natural es crecer. Su consigna, ¿cuál es? Acumular, acumular, acumular. Entonces esto es una traba. Cuando la acumulación se traba, entonces Ricardo dice, ¿cómo se puede evitar esto? Y ustedes van a leer que ahí pone dos soluciones. Una solución es el incremento en el progreso técnico en la agricultura, es decir, que haya progresos técnicos que hagan que los alimentos sean cada vez más baratos, que haya más productividad en el sector agrícola. Con alimentos más baratos subimos menos los salarios y la renta no va a ser tan alta, por lo tanto se demora el momento de llegar a ese umbral del beneficio. Pero por otro lado, y esto es lo que le importaba desde la política a Ricardo, él dice del comercio exterior, que hay que abrir el comercio exterior, que hay que dejar de lado las políticas proteccionistas que todavía existían en Inglaterra, que venían de la vieja época, de cuando los nobles eran los más poderosos y todavía la estaban manteniendo. Había unas leyes que no permitían importar productos agrícolas del exterior, le ponían muchos impuestos. Entonces Ricardo, ¿qué dice? Hay que derogar estos impuestos, lo que ustedes van a encontrar como leyes de granos. Hay que derogar las leyes de granos, hay que dejar que el reino comercie con el resto del mundo y que compre los alimentos y las materias primas en lugares donde se producen en forma más económica. Por ejemplo, en Argentina. Entonces, nosotros hacemos industria, dice Ricardo, y ahí los derivo a que lean el capítulo 7 de Comercio Exterior, la teoría de ventajas comparativas. Ricardo dice, nosotros producimos industria. Excuse me. Producimos industria y ¿qué hacemos? Cultivando o teniendo ovejas. Vamos a hacer industria. ¿Y qué hacemos? Todo lo que es lana se lo compramos a quienes tienen ovejas, por ejemplo Argentina, Australia, y todo lo que es alimento se lo compramos a otros países, por ejemplo Argentina, le compramos el trigo. Todo eso hace que, como es más productiva en estos países, en esos bienes, ellos tengan que productos, materias primas mucho más económicas, lo que hace que todo el efecto contrario a lo anterior. Hace bajar el precio de los salarios, porque la comida baja de precio, y entonces hace bajar, al no ser utilizable, la renta de la tierra. Si cae la renta de la tierra y si caen los salarios, necesariamente aumentan los beneficios. Y a eso apunta Ricardo. Para que esto último sea posible, hay que dar la pelea por la derogación de las leyes de granos. Ricardo es un diputado por los liberales,
presenta un proyecto de ley en 1819 en el Parlamento. En 1824 muere Ricardo y cerca de 1847 recién ahí se derogan las leyes de grano. O sea, esa lucha de clases entre los nobles y la nueva burguesía termina beneficiando a la burguesía, termina ganando a la burguesía con ese empuje capitalista irrefrenable, pero lo que les quiero decir es que la lucha duró 30 años, no es así nomás la lucha política y la pérdida de intereses. No obstante, eso va a configurar lo que después Marx analiza. Es decir, lo que Marx analiza después es que la nueva sociedad va a quedar ya no con 3 clases, sino con 2 clases principales. Eso lo vamos a dejar para cuando veamos Marx, probablemente en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, acá corto este video y después en 5 minutos les explico una cosita más.